¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Como todas las noches, un grupo de amigos nos reunimos a tener una charlita, a hablar un poco de herramientas, cuestiones técnicas, experiencias cotidianas. Y bueno, quería agradecerles a todos sinceramente por compartir sus herramientas, mostrarme sus colecciones, mostrarme sus pañoles, sus tableros. La verdad les agradezco de verdad el saludo sincero y afectuoso a todos aquellos amigos, Juan Ignacio, Miguel, Edgardo, Leonardo, el amigo del canal MHC Tools. Se los recomiendo porque tiene herramientas verdaderamente de calidad que bueno, puede mostrar, y espectacular, la verdad que espectacular. Así que bueno, el saludo, si me olvido de alguno, les mando un saludo a todos, los aprecio un montón. Así que bueno, yo llegando acá al tallercito, dado que bueno, tenía la moto acá, la Gilera 200 acá, así que me voy a llevar la 200 y dejo la 150. Nada. Bueno, tuve que ir a una casa a desinstalar un termotanque que estaba pinchado. Perdí agua, no había llaves de paso, no es que estaba conectado con un flexible simplemente. Así que bueno, llevé la caja que denominamos para situaciones SOS. Así que bueno, volvió un poco llena de agua, que ese es un riesgo que se corre cuando uno va a hacer este tipo de auxilios. Así que bueno, la idea ahora es que la sequemos un poco juntos, dado que bueno, la tengo acá, está con las herramientas mojadas, así que voy a posicionar el teléfono y mientras las limpio, las describimos y charlamos. De todas maneras, esta caja ya la había mostrado, pero bueno, estuvo en acción y verdaderamente se mojó. Y no se puede dejar las herramientas así. Bueno, gente, espero que vean bien. Vamos a abrir la cajita. Vamos a comenzar por secar esta, que justamente esta la vieron ayer. Yo la llevé acá arriba. Fue útil. La Irimo, denominada 303. Una linda herramienta. Llave francesa de 10 pulgadas. Esta se había mojado bastante. Esta es una de marca Total. Yo la pinté de negro, dado que bueno, la quería diferenciar de otras que podía tener un compañero, dado que bueno, como conté varias veces, a veces viene un distribuidor y mis compañeros o circunstanciales compañeros me dicen: ya que conseguís alguna herramienta un poco más barata, tráeme. Y bueno, después las tienen ahí. A veces las tienen ahí, otras dicen que la tienen ahí y se confunden. Entonces la mía es negra. Bueno, pinza York, checoslovaca, se había mojado. Esta hay que cuidarla. Hace por lo menos 28 años que está conmigo la York. Pico del oro Ruhlmann. Tiene un sistema muy parecido a las de Knipex. La verdad que bueno, la Knipex, qué herramienta tan linda, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. La finalidad de mi canal es antigua escuela y analizar herramientas y testear herramientas. Toma de contacto con herramientas que estén al alcance más o menos de todos. Esto hay que secarlo bien porque después viene el óxido. Esta es una Ruhlmann de 10 pulgadas, 250 milímetros, con botón de apertura y cierre rápido. Todos dirán que es un poco moderna para las herramientas que ven en mi canal, pero bueno, la compré dado que me gustaba la pseudo cabeza de cobra que tiene. No es la de cabeza de cobra, pero se asemeja bastante, y créanme que cuando uno trabaja queda trabada sola la herramienta. No es necesario utilizar
esta palanca, sino se puede usar simplemente trabarla y después imprimir el torque o la fuerza simplemente en una palanca. Muy linda herramienta. Vamos a protegerla de que no se oxide. Bueno, destornillador antiguo, Irimo. Este era los primeros Irimo que yo conocí, eran estos, los celestes. Decían muy poco, no querían promocionar mucho, pero bueno, linda herramienta, ¿eh? Muy noble. Un gran compañero. Destornillador tipo trompito de la línea Bullet. Todavía tiene el papelito. Bueno, el que se haya mojado ayudó a que se afloje. Este tipo de destornilladores cortitos siempre hay que tenerlos en la caja de herramientas de auxilio, dado que bueno, cuando uno llega a un lugar a veces es tan importante los cortos como los largos. Este es el Phillips PH2, cinta métrica Stanley, se mojó. No debería pasar estas cosas, no debería pasar que se mojen las herramientas, pero bueno, son herramientas de trabajo, no es que uno las tiene para jugar. Si las cuida, si las ama, yo amo mis herramientas, a cada una de ellas, son una pasión las herramientas. Pero bueno, destornillador Bullet Economy. Este sí, vamos a secarlo bien porque el agua me lo va a afectar y no quiero, dado que es una herramienta bastante noble, pese a ser economy. Ustedes ya lo han visto, ya lo hemos descrito en mi canal. Y nada, linda herramienta. Bueno, pinza pico de pato, no sé si aprecia, pero está completamente mojada. Esta ha colaborado bastante en el día de hoy. La verdad que bueno, pasa mucho eso, había un termotanque, se pinchó, me llamaron de urgencia porque medio que se le estaba inundando la casa. Lo primero que le dije es, bueno, cierren la llave de paso que yo ya voy. Imaginándome que había una arriba del termo, destornillador plano, cortito, el trompito. Imaginándome que había uno en el flexible o en la entrada de agua. No había. Y estaba perdiendo lindo y el tanque estaba alto, había una buena presión. Había una llave de paso, pero ¿qué pasa? Esa llave de paso, pinza de punta, genérica. Esa llave de paso estaba en la bajada de tanque. ¿Y qué pasaba? No había escalera. Y bueno, perdí. Así que tuve que desconectar a lo guapo. El chorro de agua era importante, dado que había buena presión. Busqué, no pude encontrar llaves de paso. Los tuve que desconectar a lo guapo y meterle el tapón. Bueno, dado que uno ya tiene experiencia, ¿no? Cuando tenga que ir a conectar el nuevo, ya va a estar la escalera para subir y cerrar, y voy a poner una llave de paso en la entrada, obviamente, en la entrada al termo. Destornillador Bremen, estos destornilladores la verdad me han dado muy buen resultado. Tengo el juego y me ha dado muy buen resultado. Como siempre digo, los que más sufren son los PH2, dado que se gastan porque son los que más se usan. La pincita de punta, no sé si la logran ver. Esta la vamos a secar y cuando termino el video, antes de guardarla, las voy a bañar con WD-40, dado que bueno, no quiero que se estropee esta pincita.
un afecto especial. Para mí es una de los primeros jueguitos de mini pinzas que compré. La verdad me han dado buen resultado. Yo solía dividirlos, estos juegos solía dividirlos. 2 para la caja de electricidad, 2 para la caja de plomería. Pero bueno, muy linda herramienta. Destornillador McCarthy, completamente mojado. PH2, no puede faltar. Cuando armen una caja, destornillador PH2 no puede faltar. Bueno, pero está linda esta charlita, ¿eh? Si no, estaría limpiando y secando las herramientas como un loco malo. Y bueno, compartimos este momento sequito. Un pico de loro, completamente mojada. Pero bueno, no sé si ven bien ahí, ¿eh? Un poquito más. Completamente mojada. Si esto uno lo deja así, la oxidación es prácticamente inminente. Hay que limpiarle bien los recovecos, los sectores. Lo que suelo utilizar mucho también para por ejemplo, seguramente habrán notado en el video de anoche, en la charlita de anoche, cuando mostré la francesa, esa oxidación, yo las baño en gasoil, las baño bien en gasoil. Primero, previamente, le saco todo el óxido, que no es óxido, es como una humedad que se hace y nada, queda fea en la herramienta y a uno no le gusta tenerlas así. Igualmente, ahora que estoy haciendo estos videitos y estas charlas con ustedes, yo antes tenía por costumbre por ahí, la herramienta de trabajo la manchaba, pero la manchaba de una forma particular que solamente yo sabía. Dado que bueno, pasaba eso, que uno estaba en la obra, uno tiene la caja abierta al lado de uno, los muchachos que trabajan saben, ya saben. Pero siempre hay uno que dice, yo pensé que era la mía, pues tengo una igual. Bueno, una manchada así no vas a tener seguro. Pero bueno, desde que empecé a hacer estos videitos, estas charlitas, y bueno, mostrarla sucia no está bien la herramienta. Lo que pasa que bueno, generalmente había empezado a mostrar las de batalla, ¿no? Las que uno utiliza verdaderamente. Dado que cuando tengo suerte y tengo la posibilidad, me gusta comprar una para usar y una para guardar. Esta es la Pico del Oro, doble cremallera, 7 posiciones, pero no es la Stanley. Es la copia fiel, pero no es la Stanley. En marca, ya les digo. Dinico, es una marca americana, muy buena. Poco conocida quizás, pero tengo un par de herramientas de esas y va muy bien. Bueno, PH2 de la línea Bullet. Esta es la línea Bullet 800. Bastante buena, bastante recomendable, bastante cómoda. Francesita de 6 pulgadas, América, empapada. Han trabajado todas estas herramientas. Quedó la caja al costadito ahí, ubicada arriba de la mesita. Y bueno, salió el chorro de agua. Hasta que le puse el tapón, bueno, lo paré con el cuerpo, evitando la inundación, pero salpicó un poco la caja. Y bueno, inmediatamente, como el chorro pegó en el pecho, yo en el bolsillo, no es que estoy tan gordo, tan tetón, tengo la billetera, las cédulas de la moto, las
el registro, las tarjetas. O sea, me queda así todo armado. Cuando tomé conciencia que tenía todos los documentos encima y el teléfono, uno de los teléfonos, dije, no, chao, acá perdí. Bueno, milagrosamente, ahora cuando voy a comprar algo, pruebo bien los billetes que no estén pegados porque la humedad. Bueno, la pinza tipo Ford de 2 posiciones, Crossmaster, ya está sequita, dispuesta al trabajo, dispuesta al uso. La tenaza, esta sí se oxidada. Tenacita. No sé si se nota, no es verso esto, está mojada. Está mojada mis manos. Se me llenó la caja de agua. Un poco al venir con la zanela, se venían sacudiendo. Digo, bueno, por lo menos se va a ir el agua para abajo. Y nada. Pero bueno, por lo menos uno siempre tiene que tratar de hacerlo mejor. O sea, no se puede dejar a la gente en esa situación. Destornillador Celestal. De los destornilladores planos, siempre tienen que tener un 5 por 100, 5 por 150, 6 por 125 y a mí me gusta tener algún 8 por 100. Dado que bueno, siempre hay algún tornillo medio grande y que se agarra. Este es uno que tengo hace un montón de años, pero muchos años. De la calidad del abuelo. En una época era buena. Era buena, pero no sobresalía. El abuelo sobresalió más en herramientas para destapaciones, cintas para destapaciones, cucharas, martillos, ese tipo de herramientas. Estoy viendo de armar un video de martillo. Uy, justo esta se empapó la Irimo. Esta es una linda herramienta. Bueno. Estoy pensando en hacer un video de martillos. Tengo unos cuantos martillos. No muchos tipos de martillos, pero tengo un surtido. Lo que pasa es que me falta averiguar algunas marcas. O sea, no tengo todas las marcas. Yo tengo en algún lugar del taller un martillo papagayo. Los amigos de la vieja escuela ya saben de qué estoy hablando. Papagayo es palabra mayor. Me acuerdo que cuando la plata valía de otra forma, me habían ofrecido 6.000 pesos, que más o menos serían plata de ahora 20.000 pesos, o una cosa así, no sé. Capaz que alguno que ande más ducho en la conversión piense, no estás diciendo una pavada, pero creo que es una herramienta que ahora podrían ofrecer 20.000 pesos. Es un martillo galponero, no es lo que me... Pero tiene el sello de la Trooper and Company y no sé cuánto. Son martillos de 1930, indestructibles. Bueno, la Irimo quedó sequita. No sé si me va a dar el tiempo para mostrarles la lubricación, el baño en gasoil, pero había que hacerlo. Bueno, observen el bullet cómo se mojó, pobrecito. Bueno, acá tenemos el pequeño elenquito. Pequeño elenco de llaves salen, miren, ahí las gotas de agua ya estaban haciendo lo propio. Está bien que como esta es una caja de SOS, estas llaves Allen son de calidad genérica. Estas llaves me vinieron en un combo. Se cerró la caja. Estas llaves me vinieron en un combo que compré hace unos días de herramientas, donde bueno, obviamente venían herramientas buenas, ¿no? Pero estas así, yo ahora lo que hago, les voy a contar lo que hago. Yo las saco todas,
y aprovecho este blistercito, que es muy útil, y me armo el surtido de llaves Allen a mi gusto. Las llaves Allen que yo tengo sueltas, dado que, como cuento a veces, cuando uno compraba o compra unas llaves Allen, pero no por juego, sino por medidas individuales, vienen 3 en algunas marcas, 3 de la misma medida, como los machos. Pero bueno, yo aprovecho este blistercito, este packaging, y lo armo con esas llaves que vienen sueltas. Y estas, ¿qué haces, Tano, con esas llaves? Nada, las guardo, no las presto, no, por más genéricas que sean, yo ya no presto más herramientas. Lo último que presté fueron 2 espátulas. Esta es una historia real, Si me estás viendo vos que te las presté, ya sabes quién sos. Te vas a acordar. Más o menos en noviembre, sí, en el verano, diciembre. Vino un vecino, me pidió 2 espátulas. Si le podía prestar. Vio mi cara de que no. Pero bueno, hay gente que no desiste ante la negativa. Y bueno, esperó a que las busque. Yo dilaté la búsqueda, yo sabía perfectamente dónde estaban mis espátulas. Y bueno, se las di. A los 3 o 4 días lo veo y le digo, ¿terminaste de usar las espátulas? Era por 10 minutos que me las habías pedido. Sí, ya te las alcanzo, me dice. Bueno, listo. Estoy en el taller. Escucho que golpea la puerta, ¡Tano! Y para mí no hay nada peor que me toquen mucho timbre. Yo cuando voy a una casa toco trin. Si con ese trin no salen, es porque no están o no quieren salir. Por más que yo le tire el timbre abajo, no van a salir. Bueno, cuestión que el chabón, ¡Tano! Acá están las espátulas. Hay videos de esto, eran más enduido que espátula. Le digo, loco, vos así te la vas, vamos a decir, por donde defecás. Bueno, qué sé yo, te las alcancé porque vos me las pediste. Sí, pero yo te las entregué bien, limpias, bien. Me dice, bueno, tanto quilombo por 2 espátulas de mierda. Bueno, si son de ese material que vos decís, cómpratelas y no me la andés pidiendo a mí, son mías. Ya cambié el tono, cambié la cara. Hay como una transformación del Tano cuando pasan esas cosas. Y bueno, me contesta mal. Bueno, le metí un par de cachetazos. Se quiso defender y bueno, nada. Cosas. Ya no me pide más espátulas. Y yo tampoco presto más nada. Hay un solo muchacho que a veces pasan meses herramientas mías en su casa. Un solo muchacho. Quedan meses herramientas mías en su casa, como a veces quedan herramientas suyas en mi casa, en mi taller, porque tenemos los mismos códigos sobre una herramienta. Lo que pasa es que no le presto una herramienta personal. Por ejemplo, esta pinza es mía, tiene mi energía. Si me la rompe, más allá de que él compre una nueva, sea o no sea su culpa, ya no va a tener mi energía, ya en mi mano no va a ser igual. Lo que me pasó con la Biasoni. La Biasoni no la estrené todavía, muchachos. La tengo ahí colgada en el otro taller. A veces se ve en los videos. Bueno, vamos a terminar de secar las llavecitas Allen. Destornilladores planos, finitos. Este destornillador, miren, se empapó, pero bueno, tiene tantos años que ya no le hace nada. Lo compré en Carrefour en el año, no les quiero mentir, el año 2000. Yo más o menos me acuerdo cuando compré las herramientas por la pareja con la que iba, porque cuando íbamos a Carrefour o a algún lugar de esos, yo me iba a las herramientas y ella se iba a los quesos, qué sé yo, por ahí. Bueno, cuestión que así como lo ven,
Este destornillador es del año 2009, miren, todavía mantiene la punta con el tratamiento de endurecimiento. Tengo un juego, que acá no tengo ninguna, pero tengo un juego de 3 pinzas, de pinza de punta, alicate y pinza universal, genéricas. Venían en un cartón, mango o aislante azul, plata de hoy, 500 pesos. Compré un montón de esos, le regalé un montón a mis amigos los mecánicos, les regalé uno a cada uno. Les dio resultado a todos, la verdad muy contentos con esas herramientas que uno por ahí compra así pensando que no van a prosperar, pero uno conoce. ¿Qué va a hacer? Es la pasión que uno le pone a las herramientas, ¿no? Bueno, muchachos, ya las vamos secando todas, ya va tomando forma la caja. A secar el último destornilladorcito. La verdad que entraron unas cuantas herramientas en la cajita esta. Voy a seleccionar un poquito mejor porque esta es la caja SOS. Acá tendría que haber un martillo, por ejemplo. Claro, no me dio el lugar, se ve que fui cambiando. Pero acá tiene que haber un martillito y un cortafierrito. Ese elenco tiene que ir junto. Nada de pegar con un destornillador y un martillo. No, ustedes saben que no. Bueno. Es una mecha que siempre hay que tener. Miren, no les miento. Una arandela de flexible. De un lado estaba rígido, como que lo hicieron en polipropileno con unión doble. Y del otro el flexible. Claro, ya se les había complicado. Les había quedado medio no justificado. Y le mandaron flexible. Acá está la arandelita. La vamos a dejar por acá. Y bueno, este es el interior de la caja para que vean. Bueno, no lo sé si lo van a ver muy bien, pero está verdaderamente lleno de agua. Así que bueno, gente, les agradezco este rato que me acompañaron secando estas herramientas, porque mañana iban a estar oxidadas en serio. La verdad, muy agradecido. Ahora las voy a enjuagar con gasoil, las voy a limpiar y las voy a volver a poner en la caja. Mañana las llevo al otro taller y hago una selección un poco más fina de las herramientas necesarias para esta caja SOS. Es más, me estoy limitando, porque esta es una caja chiquita, una caja de 12 pulgadas, una caja chiquita. Tengo ganas de agarrar una caja de 19 y hacer una caja SOS, pero ya sería bastante monstruosa. O sea, si es para casos de apuro y ya te está conviniendo llevarte la caja de service, ¿no? ¿Para qué vas a armar otra caja igual? Me pasa que bueno, en estas cajas de SOS uno mete más a veces. Yo he llegado a tener una morceta, como para presionar algún caño, para cuando era la época de caño de plomo y todo eso. A veces cuando no había llaves de paso, con 2 martillos uno lo achataba y con una pico del oro lo terminaba de cerrar y a lo sumo quedaba una gotita. Después con el soplete uno se encargaba de soldarlo. También está el mito ese de mandarle la miga de pan, que alguna que otra vez lo hice también. Pero bueno, muchachos, les mando un abrazo grande. Gracias por la compañía, gracias por el apoyo. Nos vemos en otro video de Siciliano en su taller. Cualquier cosita, mensaje a Facebook, mensaje a Instagram, en los comentarios, Siciliano en su taller. Un saludo de corazón a todos. Gracias.